Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente. Solucionemos una parte del ejercicio 12 del objeto de aprendizaje 1. Dicho ejercicio dice lo siguiente. En un muestreo se seleccionaron 25 instituciones colombianas de educación superior que ofrecen el programa de administración de empresas o uno de sus derivados, y se registran la metodología de estudio y el promedio de sus egresados en la prueba Saber Pro en el último periodo evaluado. Haga una tabla de frecuencias para cada variable y halle sus medidas de resumen. Debemos entonces tener en cuenta que la metodología es una variable cualitativa, mientras que el promedio de los egresados en Saber Pro es una variable cuantitativa. Eso debemos tenerlo en cuenta tanto para hallar las medidas de resumen como para hacer las tablas de frecuencia. Empecemos con la tabla de frecuencias de la variable cualitativa, es decir, de la metodología. Inicialmente, copiemos y peguemos los posibles valores de la variable. En este caso, presencial, distancia tradicional, ampliemos esta casilla, y distancia virtual. Vamos a hallar entonces frecuencia, frecuencia relativa y porcentaje. Para hallar la frecuencia de la primera clase, utilizamos entonces la función estadística contar puntos sí. Como rango seleccionamos todos los datos. Como criterio seleccionamos ese valor presencial. Nos dice entonces que hay 15 instituciones cuya metodología es presencial. Para evitar que las celdas se desplacen, fijemos los valores del rango con F4. Para hallar las otras frecuencias, desplazamos. Y con autosuma podemos hallar el total. Para hallar la frecuencia relativa de la primera clase, hacemos entonces la respectiva división. Es decir, 15 dividido 25. Pero este 25 también debemos fijarlo. La frecuencia relativa de la clase presencial es entonces 0.6. Desplazamos para hallar las otras, que son entonces 0.28 para distancia tradicional y 0.12 para distancia virtual. Copiamos esos valores y los convertimos en porcentaje. Para que quede algo más agradable, centremos y tracemos el marco. Para hacer la tabla de frecuencias de la variable cuantitativa debemos tener en cuenta cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. En este caso los valores están ordenados. El valor mínimo es 92,5 y el superior es 108,7. Eso significa que podríamos hacer, por ejemplo, 4 clases, cada una con una amplitud de 5. La primera entre 90 y 95, la siguiente entre 95 y 100, y así sucesivamente. Debemos entonces digitar los valores superiores de cada intervalo, es decir, 95, 100, 105 y 110. Vamos entonces a datos, análisis de datos y la función histograma.
Allí nos pide el rango de entrada, que es todo el conjunto de datos. Hasta acá. El rango de clases, que son los valores que acabamos de digitar. Y rango de salida, que es un espacio en blanco. Si damos a aceptar, nos dicen, en el primer intervalo hay 2 valores, en el siguiente hay 10 y así sucesivamente. Esto que dice y mayor podemos borrarlo. Como cada clase es un intervalo y no es únicamente el valor de 95, debemos convertirlo a intervalo. Es decir, de 90 a 95, el siguiente es de 95 a 100, el siguiente de 100 a 105 y el último de 105 a 110. Tenemos ya entonces la frecuencia. Debemos hallar la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Para hallar la frecuencia relativa sumemos estos valores con la función autosuma. La primera frecuencia relativa es entonces este valor dividido 25 y ese 25 lo fijamos. Es entonces 0.08. Arrastramos para hallar las demás. Son entonces 0.4, 0.36, 0.16. Para hallar la primera frecuencia absoluta acumulada, simplemente copiamos el primer valor, o sea, 2. La siguiente va a ser la suma de ese más la frecuencia siguiente, o sea, 2 más 10, que es 12. Esa última casilla la podemos arrastrar y obtenemos las demás frecuencias absolutas acumuladas. Igual hacemos para la frecuencia relativa acumulada. La primera la copiamos. La segunda va a ser esa primera frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa de la segunda clase. Y esta podemos arrastrarla. Para hallar la marca de clase, tenemos en cuenta que es el promedio de cada clase. O sea, el primero es 90 más 95 dividido 2. El segundo es 95 más 100 dividido 2. Podemos arrastrar. Copió los valores, entonces hagamos lo mismo para los siguientes. 100 más 105 dividido 2 y 105 más 110 dividido 2. Esta es entonces la tabla de frecuencias para la variable cuantitativa. No tiene sentido hallar medidas de resumen para variables cualitativas porque estas implican operaciones aritméticas y aquí no podrían hacerse. La única medida de resumen que puede usarse es la moda y con la tabla de frecuencia ya podemos concluir que la moda es la metodología presencial porque es la de mayor frecuencia, 15 en este caso. Para hallar las medidas de resumen de la variable cuantitativa utilizamos análisis de datos. Y dentro de análisis de datos utilizamos la función estadística descriptiva. Voy a borrar esto. El rango de entrada debe contener todos los datos. Vamos y los seleccionamos. El rango de salida es una celda donde van a aparecer los resultados.
Podríamos decir que es esta. Y señalamos resumen de estadísticas. Le damos a aceptar. Nos dice entonces que la media es 100,82, la mediana es 100,2. Hay 25 datos, entre otros valores. Pero no nos dice, por ejemplo, el coeficiente de variación. Esto está doblando las tildes. No nos da los cuartiles. Tengamos presente que si no estuviéramos utilizando una muestra, debemos también hallar la desviación estándar poblacional. En este caso sí estamos manejando una muestra porque son 25 instituciones y estas no son todas las instituciones posibles. El coeficiente de variación es entonces la división entre la desviación estándar sobre la media, que es entonces 0.0399. Si lo queremos en porcentaje, es entonces del 4%. El cuartil 1 se hace utilizando la función estadística cuartil.inc. La matriz es todo el conjunto de datos. El cuartil es entonces 1. El primer cuartil es entonces 98.7. Hacemos algo similar para el cuartil 3. Utilizamos la función estadística cuartil.inc. La matriz es todo el conjunto de datos. Y el cuartil que necesitamos es 3. Obtenemos entonces que el cuartil 3 es 103.5. Institución Universitaria Ceiba. Educación diferente.